Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un taller exclusivamente dedicado a practicar todos los temas trabajados en las reacciones químicas, desde la parte de oxidorreducción, el balanceo, cálculos estequiométricos con reactivo límite y hallando además el rendimiento de la reacción. El primer ejercicio que traigo tiene el siguiente enunciado. Y dice que uno de los pasos comerciales para convertir el amoníaco en ácido nítrico implica convertir ese amoníaco primero en NO. Y aquí se presenta la reacción. El amoníaco, para llegar a ser ácido nítrico, primero pasa por una reacción con oxígeno, genera este compuesto NO y agua. Y unos procesos posteriores pues darán lugar al ácido nítrico. Nos vamos a concentrar en esta reacción inicialmente. Nos dicen que hay 2.25 gramos de amoníaco y 3.75 gramos de oxígeno. Es decir, ambos reactivos están en cantidades limitadas y no están totalmente puros, tienen una pureza del 90%. Y debemos responder las siguientes preguntas. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Es decir, es una reacción de oxidorreducción y cómo es ese intercambio de electrones. ¿Cuál es el reactivo límite? Ya vimos que ambos están en cantidades limitadas, debe haber alguno que se acabe primero. Si se obtuvieron 2,18 gramos de NO, ojo, esto es algo que se obtuvo en la vida real, esto no es lo que se debería de generar según la reacción, esto es lo que llamamos un rendimiento real. ¿Cuál fue el porcentaje de rendimiento? Debemos comparar cuánto NO se formaría en teoría y compararlo con este valor real. Finalmente hay una pregunta que tiene algo un poquito diferente a lo que hemos trabajado, pero para que cuando vean este tipo de preguntas lo sepan trabajar es: ¿cuántos gramos de reactivo en exceso sobran al final? Si bien hay un reactivo que se llama reactivo límite porque se acaba primero, el otro que no se acaba primero se llama reactivo en exceso. Esta parte final lo que pretende es que averigüemos de ese reactivo que sobra, cuánto sobra. Muy bien, entonces tenemos todo el enunciado y todas las preguntas que hay que responder, están involucradas todos los temas que hemos trabajado. Vamos a empezar por el balanceo, que es muy importante tenerlo claro. Aquí nos dan 12 hidrógenos y 6 oxígenos, nos dieron uno de los coeficientes. Para ajustar los hidrógenos, ya que me dieron 12, a la izquierda vemos que hay 3. Si queremos 12, entonces el coeficiente debe ser un 4. Miremos los nitrógenos. Son 4 nitrógenos, acá solo hay uno. Entonces a la derecha vamos a poner el coeficiente 4 para el nitrógeno. Vamos a mirar los oxígenos. Hay 6 por aquí y 4 por aquí. Entonces en toda la derecha hay 10. Y vemos que acá solo hay 2. Entonces, para que logremos 10 debe haber un coeficiente 5. Y ya la ecuación se encuentra balanceada. Esto no es parte de ninguna de las preguntas del ejercicio, pero es indispensable para los cálculos de estequiometría. Vamos a ver ahora dentro de los enunciados, el primero es quién se oxida y quién se reduce. Necesitamos establecer los números de oxidación. Entonces, algunos que recordemos que el hidrógeno es más 1. Como hay 3 hidrógenos, ellos suman más 3. Para que la molécula dé 0, el nitrógeno necesitará ser menos 3. Estos números de oxidación por ahora nada que ver con los coeficientes, vamos a pensar solo en la molécula. Aquí tenemos un oxígeno, recordemos que él es menos 2, pero como está solo, oxígeno con oxígeno, entonces tendrá un número de oxidación de 0. Aquí el NO, el oxígeno será menos 2 y el
nitrógeno será más 2 para compensar las cargas. Finalmente en el agua, pues el oxígeno es menos 2 y los dos hidrógenos cada uno más 1. Y la molécula de agua queda neutra. Ya que tenemos los números de oxidación, podemos observar, en el caso del hidrógeno no hay ningún cambio. En el caso del nitrógeno, de menos 3 se pasa a más 2. De negativo pasa a positivo. ¿Qué quiere decir? Que perdió electrones. El oxígeno de 0 pasa a menos 2. Él se los gana. Entonces acá podemos establecer para esta primera parte, para hacerlo aquí mismo, el nitrógeno se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque él es el que pierde los electrones. Recuerden que eso también se llama ser un agente reductor. Y el oxígeno se los gana. Se reduce. Quien se gana los electrones se reduce. También se llama agente oxidante. La primera parte entonces, o la primera pregunta ya queda realizada. Ahora ya este resto sí es muy enfocado a los cálculos de estequiometría. ¿Quién es el reactivo límite? Necesito establecer cuál de mis dos reactivos se acaba primero y recordemos que con ese que se acaba primero es que yo hago todos mis cálculos. En este caso mis cálculos van a estar enfocados a cuánto NO teóricamente puedo producir para posteriormente compararlo con el práctico o con el real. Entonces empecemos, subamos un poco acá. Lo que vamos a hacer en un comienzo es establecer quién se acaba primero. Recordemos que siempre partimos de las cantidades reales que se tienen. Hay 2,25 gramos de NH3 y hay 3,75 gramos de oxígeno. La idea es pasarlos a moles y hacer todos los cálculos, pero ojo, hay que tener algo en cuenta y es acá. Estamos hablando de purezas del 90%. No todo este amoníaco y no todo este oxígeno van a ir a generar el compuesto que yo necesito. ¿Por qué? Porque tienen un 10% de impurezas. Entonces necesito quitarle a ellos ese 10% de impurezas primero. Vamos a multiplicar por 0,9, que es el 90%. En ambos casos puede haber algunos ejercicios en donde ustedes vean que les dan diferentes purezas para los reactivos. Simplemente se multiplica por la pureza de cada uno. Bueno, cuando multiplicamos 2,25 por 0,9, eso nos va a dar 2,025 gramos de NH3. Para el caso del oxígeno, el 90% sería 3,375 gramos de oxígeno. Ahora sí vamos a pasar cada uno de ellos a moles, porque en gramos no puedo trabajar la reacción, lo voy a trabajar en moles. Necesito los pesos moleculares de cada uno de ellos. El NH3, recordemos que el nitrógeno pesa 14 y hay 3 hidrógenos, eso da un total de 17 gramos por mol. Para ponerlo aquí, recordemos que el que queremos cancelar es gramos, entonces el 17 gramos va abajo y una mol va arriba. Este se va a cancelar. El resultado de esta operación es 0,119 moles de NH3. Muy bien. En el caso del oxígeno es muy sencillo, son 2 veces 16. Entonces son 32 gramos, una mol de oxígeno. Cuando hacemos la cancelación de unidades y la operación nos da 0,105 moles de O2.
Por ahora entonces, sacamos la pureza del reactivo y lo pasamos a moles en ambos casos. Lo que sigue para el reactivo límite, recordemos, buscamos los coeficientes de estos en la ecuación balanceada y dividimos por ellos. A punto 119, que es del NH3, miremos que su coeficiente es un 4, entonces él se divide por 4. El coeficiente del oxígeno en la reacción es un 5, él se divide por 5. Este 5 quedó como un poco feito, hagámoslo mejor. Entonces, observemos los números, punto 119 dividido 4, punto 105 dividido 5. Cuando hagan esos cálculos, evidentemente van a ver que este es el reactivo limitante. En ese mismo orden de ideas e introduciendo esta parte de la última pregunta, si él es el reactivo límite o limitante, el amoníaco, será lo que llamamos un reactivo en exceso. Si de uno se acaba, del otro va a sobrar, que es la parte final del ejercicio. Nuestros cálculos de cuánto NO se puede formar en teoría van a partir del reactivo límite, que es el oxígeno. Con él es con el que yo voy a calcular cuánto NO puedo formar en teoría. Entonces debemos partir de 0,105 moles de oxígeno. Esa es la cantidad que hay. Y según los cálculos, miramos la ecuación para poder determinar y vemos que 5 moles alcanzan para formar 4 de NO. Entonces acá pongo 5 moles de O2 me permiten formar 4 moles de NO. Cancelamos las moles de oxígeno y este resultado nos va a dar 0,0844 moles de NO, o también lo podríamos poner en notación científica, ya es si ustedes desean hacerlo. ¿Esto qué es? Es la cantidad de NO que yo formaría si todo el reactivo puro funcionara perfectamente. Para poderlo comparar con este de acá, vamos a pasar estas moles a gramos. Entonces 0,0844 moles de NO lo vamos a convertir a gramos. Necesitamos saber su peso molecular. El del nitrógeno es 14, el del oxígeno es 16, para un total de 30 gramos por cada mol. Queremos cancelar moles de NO, entonces acá va una mol, pesa 30 gramos. Y cuando hacemos este cálculo de 0,0844 por 30, obtenemos 2,53 gramos de NO. Esto que está aquí es la cantidad, pero no la real, sino lo que llamamos la cantidad teórica o el rendimiento teórico. Si todo funcionara perfecto, yo debería lograr obtener todo este NO. El ejercicio acá nos habla de que solo se formaron 2,18 gramos, menos de lo esperado. Entonces hallemos ese porcentaje de rendimiento. La ecuación del porcentaje de rendimiento, recordemos que asocia arriba lo real, que son los 2,18 gramos formados de NO, abajo va lo teórico, se deberían haber formado 2,53 gramos de NO, y siempre multiplicamos por 100 porque es un porcentaje que queda sin unidades. Al hacer esas comparaciones, entonces vamos a obtener 2,18 dividido 2,53 y por 100, un 86,2%.
de rendimiento, 86,2%. No se logró un 100%, sino solamente un 86,2%. En este orden, entonces ya hicimos el reactivo límite, ya hicimos el rendimiento. Nos falta el último, que es la parte que es algo nuevo en los cálculos para que ustedes vean cómo se realiza. Y dice, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso sobran al final? Bien, dijimos que el reactivo límite era el oxígeno. Entonces el reactivo en exceso es el amoníaco. Va a sobrar amoníaco al final de la reacción. La pregunta es, ¿cuánto va a sobrar? Va a sobrar un poquito, pero ¿cuánto? Entonces vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo se realiza ese cálculo? Ese cálculo va a pretender, primero lo voy a explicar y luego lo vamos a realizar. Vamos a trabajar también con el reactivo límite. Recordemos que era el oxígeno. Hay 0,105 moles de oxígeno. Ahorita trabajamos el oxígeno con el NO. Vamos ahora a asociar el oxígeno pero con el agua. Y vamos, con el oxígeno con el NH3, que es el otro reactivo. Entonces vamos a decir, 5 moles de oxígeno necesitan 4 moles de amoníaco para reaccionar. Si yo solo tengo 0,105 moles de oxígeno, ¿cuántas de amoníaco me voy a gastar? Y a esas que me voy a gastar, las voy a restar con las que yo tenía. Y vamos a pasarlas luego a gramos. Entonces, recordemos, vamos a partir del mismo reactivo límite de la misma cantidad que tenemos. Y vamos a partir. ¿Cuánto tengo? Tengo 0,105 moles de oxígeno. Eso es lo que yo tengo. Vamos a ir a la reacción. Vamos a mirar nuevamente esa reacción y vemos en la reacción 5 moles de oxígeno se gastan 4 de amoníaco. Entonces vamos a ver esas 0,105 cuántas se van a gastar. Les vamos a poner aquí. Cada 5 moles de oxígeno, porque ese es su coeficiente en la reacción, se gastan 4 moles de NH3. Estas 0,105, ¿cuántas me gastarán? Entonces vamos a hacer este cálculo. 0,105 lo vamos a multiplicar por 4 y a dividir por 5 y nos va a dar 0,0844 moles de NH3. Estas son las moles de NH3 que yo me voy a gastar en la reacción. Pero yo no tengo esas. Recordemos ahorita cuando hicimos lo del reactivo límite, observemos acá que cuando pasamos el amoníaco le sacamos lo puro y lo pasamos a moles. Estas eran las moles de amoníaco que yo tenía disponibles para reaccionar. Estas son las que en realidad se van a consumir. ¿Por qué se van a consumir menos? Porque recuerden que este oxígeno se acaba primero. Entonces, estas son las que me voy a gastar y estas eran los que yo tenía para utilizar. Vamos a restar esos dos números para poder calcular cuánto va a sobrar. Entonces hay 0,119 moles de NH3. Esto es lo que hay. Menos, me voy a gastar 0,0844 moles de NH3. Esto es lo que se gasta. ¿Qué me va a quedar? Lo que sobra. Entonces a punto 119 le voy a restar punto 0,844. Nos va a quedar 1,41 moles
de NH3. Esta es la cantidad que yo no voy a utilizar. A lo que hay le resto lo que me gasto y queda lo que no me gasto. Finalmente vamos a pasar eso a gramos. 1,41 moles. Perdón, esto tiene que estar malo. No me puede dar un número tan grande. Discúlpenme, yo vuelvo a repetir el cálculo. 119 le resto 0,0844. Eso da, algunos debían estar extrañados, 0,0346. Debía haber metido algún número mal en la calculadora. Moles de NH3. Ahora sí, 0,0346 moles de NH3 las voy a pasar a gramos, recordando que el NH3 ahorita lo habíamos hecho, pesaba 17 gramos cada mol. Entonces este numerito se multiplica por 17 y eso da 0,588, puede ser 0,6 gramos de NH3. Esto es lo que sobra. Ahora, recordemos cuánto había en un comienzo. El problema decía que de NH3 habían 2,25 gramos. De esos 2,25 gramos dijimos que en realidad puros solo eran 2,025. De esos 2,025 que son puros, resulta que 0,6 gramos no los voy a usar. Me van a sobrar al final de la reacción. Este numerito del que sobra jamás debe ser más de lo que había, ¿cierto? A mí no me puede sobrar más de lo que había en un comienzo, me tiene que sobrar menos porque una parte se va a gastar en la reacción. Entonces, cuando vean ese estilo de preguntas de cuánto sobra del reactivo en exceso, simplemente es calcular con el reactivo límite cuánto se va a gastar. Y de eso que me gasto, lo resto con lo que había. Y nuevamente lo paso a gramos, porque normalmente las preguntas siempre van a estar asociadas a masa, en la mayoría de los casos. Vamos a hacer un segundo ejercicio para culminar con este taller, que es un poquito para aclarar dudas, por si algunas personas todavía tienen dificultades. Vamos a mirar este segundo ejercicio. Nos trae esta reacción del litio con nitrógeno gaseoso y dice que se forman 2Li3N. El enunciado dice hay 5 gramos de cada reactivo. Es decir, hay 5 gramos de litio y 5 gramos de nitrógeno con 98% de pureza. Y dice, si el porcentaje del rendimiento es del 80,5%, ¿cuántos gramos de Li3N se formaron? Muy bien. Entonces tenemos la reacción, obviamente no balanceada. Nos hablan de cantidades limitadas de los dos reactivos y nos hablan de pureza, no están totalmente puros. Aquí no nos están pidiendo hallar el porcentaje de rendimiento, ya nos dieron el rendimiento. Lo que nos están preguntando es cuánto de esto se formó en la vida real. Yo puedo hallar el teórico y si ya tengo el rendimiento, puedo hallar el que se formó en realidad. Empecemos siempre por el balanceo.
Miremos esta ecuación. Acá vemos que hay 2 por 3, 6 litios. Entonces necesito 6 litios en mi izquierda. 2 nitrógenos. Ya hay 2 nitrógenos, o sea que queda balanceada. Entonces, para practicar la oxidorreducción, acá no lo están pidiendo, pero entonces ellos que están solos aquí en la izquierda, recuerden que son átomos con ellos mismos, entonces tienen un número de oxidación de 0. Para determinar el Li3N, si buscamos el litio en la tabla periódica, vemos que es del grupo 1 más 1. Y si miramos el nitrógeno, si queremos que ella esté neutra, como son 3 litios, 3 por 1, 3, al nitrógeno le corresponde ser menos 3. Miramos que el litio pasó de 0 a más 1 en la oxidación, o sea, perdió. El litio perdió electrones. Cuando uno pierde electrones se oxida y se llama el agente reductor. Se sobreentiende que si él los perdió y solo hay 2 personas o solo hay 2 átomos, elementos reaccionando, pues el otro se los debe haber ganado, pero igual es bueno confirmar. El nitrógeno pasa de 0 a menos 3, él recibe esos electrones, entonces el nitrógeno ganó. Se dice que se reduce y de paso se llama el agente oxidante. Muy bien. Por practicar esta parte, ya está balanceada, ya está la oxidorreducción. Entonces vamos a empezar. Veo que hay cantidades limitadas de mis dos reactivos, 5 gramos cada uno y 98% de pureza. Le voy a sacar el 98% a 5 gramos. Entonces simplemente multiplicamos 5 por 0.98. Y eso nos da 4,9. En este caso, como se partía de 5 gramos para los dos, habrá 4,9 gramos de litio y habrá también 4,9 gramos de N2, porque de los dos reactivos había 5 gramos y en los dos estaban al 98%. Cuando ya los pasemos a moles, ya sí no va a ser los mismos números porque cada uno de ellos tiene diferente masa molecular. El peso atómico del litio es 6,939. Entonces podemos poner acá que una mol 6,939 gramos. Si ustedes desean redondearlo a 7, no hay problema, yo voy a trabajar con el número completo. Y en el caso del N2, una mol, el nitrógeno pesa 14, si son 2 serían 28 gramos. Entonces hagamos el primer cálculo. A 4,9 lo vamos a dividir 6,939 y eso nos da 0,706 moles de litio en este caso. Ahora vamos con el otro compuesto, 4,9 dividido 28 y esto nos da 0.175 moles de N2. Recuerden que aquí no es donde yo miro el número más chiquito, ¿sí? En este no es en la parte donde yo escojo el número más pequeño, sino que primero debo dividir por sus respectivos coeficientes. Entonces al litio el coeficiente que tiene es un 6 en la tabla, en la reacción, entonces aquí yo divido a él por 6. En el caso del nitrógeno hay un 1.
entonces este quedaría dividido por el mismo. Este numerito de abajo sería el mismo 0,175. En el caso del litio, entonces si dividimos 0.706 entre 6, nos da 0,118. Este numerito que obtengo es más pequeño que el otro. Entonces mucho cuidado, aunque aparentemente él era más grande, al dividirlo por su respectivo coeficiente, en realidad este es el reactivo límite y él se llamará reactivo en exceso. El litio se acaba primero. Con él voy a calcular cuánto de este compuesto se produce. ¿Cuánto litio tengo? 0,706 moles. Recuerden siempre que esto no es lo que tengo, esto es solo para saber quién se acaba primero. Esto es lo que yo tengo para hacer la reacción. 0,706 moles de litio. ¿Cuánto producto me alcanzará a formar si 6 moles forman 2? Entonces abajo digo 6 moles de litio me permiten formar 2 moles de Li3N. Y vamos a hacer este cálculo. 0,706 lo vamos a multiplicar por 2 y a dividir por 6. Eso da 0,235. Esta calculadora está un poco borrosa. Voy a repetir el cálculo acá. 0,706 por 2 dividido 6. Eso da 0,235 moles de Li3N. Muy bien. Si desean se puede pasar a gramos o si desean se puede quedar ahí. En este caso lo que necesito es compararlo con lo que se formó en la vida real. Cuando no haya rendimiento, puede comparar, si ustedes recuerdan el porcentaje de rendimiento, la ecuación era cantidad formada comparada, asociada a la cantidad teórica, esta es la fórmula, y multiplicar por 100. Recuerden siempre que esta de arriba es la vida real y esta es la que yo calculo aquí. Esto que tenemos acá de comparar la real y la teórica puede ser en gramos o puede ser en moles. Entonces, si quieren, primero convierten esto a gramos para meterlo en la ecuación o si quieren lo dejamos en moles. Eso ya es decisión de cada quien. Lo voy a dejar en moles para que ustedes miren cómo funciona si no lo hacen moles. Obviamente, si este está en moles, este está en moles. Si este está en gramos, este está en gramos. Porque cuando hablamos de porcentaje no tenemos una unidad, ¿sí? No podemos poner gramos arriba con moles abajo. Eso no se va a cancelar. Si yo lo dejo así en moles, entonces el rendimiento ya lo tengo. A mí me dijeron que el rendimiento fue del 80,5%. Entonces yo voy a escribir aquí 80,5% fue igual a la cantidad formada en el laboratorio, que es la que me están preguntando, ¿sí? ¿Cuántos gramos se formaron? Dividida la teórica. La teórica dice que fue esta. 0,235 moles de Li3N. Y multiplicar por 100. Simplemente estoy reemplazando en la ecuación. Y como toda ecuación, este denominador, si quiero, lo puedo traer a la izquierda, multiplicar. Lo contrario de dividir es multiplicar. El 100 que está multiplicando lo traemos a dividir y despejamos lo que queremos averiguar. Entonces vamos a hacer eso.
Acá va a quedar 80,5 por 0,235 moles de Li3N, y todo esto dividido 100 va a ser igual a la cantidad formada. Esa cantidad formada, como yo dejé esto en moles, esta cantidad formada me va a quedar en moles. Como me están preguntando cuántos gramos se formaron, posteriormente la tendré que pasar a gramos. Si lo hubiera pasado desde aquí, pues al final lo hubiera obtenido. Igual hay que hacerlo, ya ustedes deciden en qué paso quieren hacerlo. Haciendo este cálculo, entonces debemos multiplicar 80,5 por 0,235 y dividir por 100, y eso nos da el resultado 0,189 moles de Li3N es igual a la cantidad formada. Esto es la vida real. Yo quiero pasarlo a gramos para poder comparar con o responder el ejercicio. Entonces ese 0,189 moles de Li3N lo voy a pasar a gramos. En gramos, entonces tenemos que averiguar primero cuánto pesa ese compuesto, el Li3N. El litio habíamos dicho que pesaba 6,939, no lo había redondeado, ahí otra vez lo escribí mal, 939 por 3 porque está 3 veces, y más 14 del nitrógeno. Entonces multipliquemos 6,939 por 3 y le sumamos 14 y eso da 34,817. Entonces una mol de ese compuesto pesa 34,817 gramos. Cancelamos las moles y multiplicamos esto por 0,189, que son las moles que hay, y eso da 6,58 gramos de Li3N. Esto es lo que se formó en la vida real en el laboratorio. Cantidad formada. Esto es lo real. Esto era en teoría. Solo que este está en moles, yo no lo pasé a gramos, recuerden. Si comparamos la cantidad que dijimos que se formaba en moles, 0,189, comparado con 0,235, que era la teoría, este número es menor y tiene sentido. La realidad suele ser menor que la teoría. Pocas veces en realidad se va a formar más de lo que se espera, ¿sí? Entonces esta sería la respuesta a la pregunta. La cantidad que se formó, ya nos dieron el rendimiento, es esta. La única variante aquí es que el cálculo del rendimiento, digamos que no tenía que hallar la parte de la izquierda, sino que me lo habían dado. Yo podía calcular la teoría y simplemente despejaba la cantidad formada. Esa sería la parte final del ejercicio y aquí ya culminaría. Les sugiero realizar varios de los ejercicios del taller para ver en qué temas encuentran dificultades y puedan contarme en qué necesitan ayuda o explicación adicional. Y recuerden que los próximos videos ya no involucran este tema de estequiometría, sino que vamos a empezar a hablar de los gases. Y más adelante dentro del tema de gases existen estequiometría con gases. Es decir, vamos a seguir utilizando estas reacciones y cálculos estequiométricos, solo que van a estar un poquito enfocados al tema de gases. Espero que haya quedado un poquito más clara toda la parte de estequiometría con estos dos ejercicios. Les deseo un feliz día.